Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de No me toques las ciencias. En este vídeo vamos a hablar de seres vivos, en concreto del reino de las plantas, y mucho más concreto vamos a ver cómo se clasifican. Ya sabes que en el planeta Tierra existe una gran cantidad de seres vivos. En esta gráfica te pongo un ejemplo de cómo pueden proporcionalmente representarse todas las especies que habitan nuestro planeta. El grupo mayoritario en cuanto a representante de especies es el reino animal, es el que tiene un mayor número de especies de seres vivos descritos. Concretamente, o aproximadamente 8 millones de especies de animales existen. Por eso aquí aparece ocupando casi 3/4 partes de todas las especies descritas. Concretamente en este gráfico nos los divide en dos grupos, los animales que son insectos y los que no son insectos, para que también veas que dentro del reino de los animales el mayor representado en variedad de especies es el grupo de los insectos. Si quieres saber algo más acerca de los animales invertebrados, dentro de los cuales se encuentran los insectos, puedes ver el vídeo que encontrarás también en este canal de YouTube. También está el reino de los hongos, el reino de los protoctistas o el reino monedas, que son minoritarios. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en el reino de las plantas. A todo esto hay que añadir también un montón de especies nuevas que se van identificando día a día. Como he dicho anteriormente, nos vamos a centrar en el reino de las plantas, y es que existen aproximadamente 300.000 especies de plantas. Ante este gran número de plantas, la duda que tenemos en ciencia, como siempre, es cómo clasificarlos. Daros cuenta que en ciencia siempre tenemos que clasificar para poder entender cómo son los seres vivos. ¿Recuerdas cómo se clasifican los seres vivos? Pues para eso tenemos que hablar de un concepto que es el del orden. Podemos equiparar la gran cantidad de seres vivos que hay en nuestro planeta en el desorden que podéis tener en vuestra habitación de casa. Y es que es muy importante a la hora de hablar de la clasificación de los animales, es muy importante hablar del desorden y del orden. No es lo mismo tener una visión desordenada de todos los elementos que queremos analizar a tener una visión mucho más ordenada. En esta imagen, una vez que tenemos orden, podemos clasificar todos estos elementos en máscaras, muñecos grandes, pequeños, muñecos en forma de dinosaurio, etc. Con el orden podemos establecer criterios para clasificar. Uno de los científicos más importantes a la hora de hablar de la clasificación de los seres vivos es Carl von Linneo. Este hombre, que vivió en el siglo XVIII, se encargó de clasificar, o fue el primer científico que empezó a clasificar los seres vivos. Solamente clasificó a los que consideraba animales y vegetales, y por eso fue el primero que determinó el concepto de reino animal y reino vegetal. Así, en el año 1753 publicó el primer libro en el que estableció cómo clasificar a las plantas. Y 5 años después, en 1758, hizo lo mismo para los animales. ¿Qué es lo más importante que aportó Linneo a la clasificación de los seres vivos? Pues que creó las categorías para ir clasificando a los seres vivos. Estas categorías también se denominan taxones, son las categorías taxonómicas. Linneo lo que hizo fue crear dos reinos, el reino vegetal y el reino animal. Hoy en día sabemos que existen más reinos y que incluso por encima de los reinos podemos hablar de dominios. Pero bueno, eso era el inicio de la manera de clasificar a los seres vivos. Linneo creó el reino vegetal y el reino animal, como os digo, y después creó diferentes taxonomías o diferentes categorías que están dentro de la categoría del reino. A la hora de hablar de las categorías taxonómicas lo podemos equiparar con un gran armario en el que tenemos diferentes compartimentos. Así, el compartimento mayor, o el armario en este sentido, sería el dominio. Después, dentro del dominio, encontramos diferentes reinos. Dentro de cada reino podemos establecer otros compartimentos que serían los filos o divisiones. Dentro de cada división podemos establecer clases, como sería este módulo de cajones que tenemos dentro de la división. Y después, dentro de cada clase, podemos establecer órdenes. Dentro de este módulo, cada cajón sería un orden. Pero si abrimos el cajón, podemos seguir estableciendo diferentes categorías. Por ejemplo, dentro de cada orden podemos tener familias. Dentro de cada familia, géneros. Y por último, dentro de cada categoría de género tendremos
especies. Al final, como ves, este gran armario se puede distribuir y se puede categorizar en diferentes niveles. El mayoritario es el dominio, dentro de cada dominio hay diferentes reinos, dentro de cada reino hay diferentes filos o divisiones, dentro de cada filo hay diferentes clases, dentro de cada clase hay órdenes, dentro de cada orden hay familias, dentro de las familias hay géneros y por último cada género agrupa diferentes especies, que ya no se pueden subdividir. Aquí tenéis 4 ejemplos para ver cómo se clasifican los seres vivos en función de todos estos taxones. Para clasificarlos en diferentes taxones nos ayudamos de diferentes características. Es por esto que en ciencia analizamos las características de cada ser vivo y gracias a esas características lo podemos ubicar en diferentes compartimentos dentro de este gran armario. En el caso del gato, lo clasificamos dentro del reino Animalia, pues porque tiene las características propias de un animal. Después lo encajamos dentro de los cordados porque tiene una columna vertebral. Dentro de ellos es un mamífero, porque tiene mamas con las que alimentar a su descendencia. Y dentro de esta clase de los mamíferos lo incluimos dentro del orden carnívoros, debido a su tipo de alimentación. Dentro de la orden carnívoros está dentro de la familia de los felinos, que comparte otras características con otros animales felinos, como puede ser el tigre. Y dentro de los felinos está el género Felis, hasta llegar a la especie Felis catus. Aquí tenéis otros ejemplos para otros animales o plantas. Bien, una vez que hemos hecho un recordatorio acerca de cómo se clasifican los seres vivos, vamos a empezar centrándonos en el reino que nos interesa en este vídeo, que es el reino de las plantas. ¿Cuáles son las características generales de las plantas que hacen que todas las podamos agrupar dentro de este reino? Pues son estas. Todas las plantas están formadas por células eucariotas de tipo vegetal. Además, todas las plantas son pluricelulares, es decir, que están formadas por más de una célula. Tienen nutrición autótrofa, es decir, que realizan la fotosíntesis. Captan del medio externo dióxido de carbono y agua y lo transforman en oxígeno y en materia orgánica. Y por último, la característica que es común a todas las plantas es que viven fijas al suelo, es decir, que no se desplazan. Vamos con la clasificación de las plantas y para ello vamos a volver a recordar el famoso armario en el que vamos a ir ubicando todas las plantas que conocemos. Al igual que en un armario establecemos ya criterios para ordenar la ropa, como por ejemplo en un sitio guardamos todas las camisas y en otro sitio guardamos todos los zapatos, en el caso de las plantas vamos a empezar a hacer una primera clasificación. Por una parte vamos a clasificar a todas las plantas que tienen flor y semillas. Y por otra parte vamos a clasificar en otro lugar a las plantas que no tienen flor y que tampoco producen semillas. De esta manera vamos a ir rellenando el armario con este primer gran grupo, que es el de las plantas con flores y semillas, y que se divide en otros 2 subgrupos que veremos más adelante. Y por otra parte, vamos a clasificar el resto en otro gran compartimento dentro del armario, que son las plantas que no tienen flor y que tampoco forman semillas, y que se dividen en otros grupos que iremos viendo también más adelante. Por lo tanto, las plantas las vamos a clasificar en plantas con flores y semillas o en plantas sin flores ni semillas. Existen otras palabras más científicas para dividir estos 2 grandes grupos. Las plantas que tienen flor y semilla se conocen con el nombre de plantas fanerógamas o espermatofitas. Y las plantas que no forman flor ni semilla tienen el nombre de criptógamas o esporófitas. Vamos a empezar con este gran grupo. Ya hemos hecho la primera clasificación en plantas con flor y semilla, plantas sin flor y semilla. Vamos a abrir ese gran cajón donde vamos a guardar a todas estas plantas sin flor ni semilla y vamos a empezar a ir subdividiendo dentro de ese cajón diferentes subgrupos. Antes de nada llega nuestro amigo Constantinos, que nos va a ayudar a entender un poco más por qué a estas plantas se les llama así. Y es que, como pasa en ciencia, como en otros conceptos de ciencia, muchas de las palabras científicas proceden del griego.
Está bien conocer cuáles son las palabras o conceptos griegos más importantes porque así nos ayuda a entender por qué las palabras en castellano tienen ese significado. Aquí Constantinos nos está ayudando a entender qué significa la palabra criptógama. Criptógama procede de la palabra griega kriptos, que significa escondido, y de la palabra griega gamos, que significa unión sexual. Por lo tanto, la propia unión de palabras nos lo dice. Criptógamas son aquellas plantas cuya unión sexual queda escondida, es decir, no tienen flor. Recordad que la flor es el órgano sexual de las plantas, es el órgano en el que gracias al polen y gracias al pistilo, pues entonces se produce la fecundación, se produce la polinización. Entonces cuando vemos una flor estamos viendo el órgano sexual de las plantas, estamos viendo cómo se reproducen. Pero en las criptógamas, como no tienen flor, se reproducen de otra manera que no vemos. De ahí que su unión sexual está escondida. Gamos, criptos, criptógamas. Y la palabra esporófitas, como nos dice Constantinos, viene de dos palabras griegas. Sporos, que significa esporas, y fitón, que significa planta. Por lo tanto, las esporófitas son aquellas plantas que se reproducen mediante esporas. Claro, dado que no tienen flor, se tienen que reproducir de otra manera. Y lo hacen gracias a las esporas. Aquí tenemos un ejemplo de una planta criptógama que veis que produce esporas. Más adelante veremos cuáles son las partes de esta planta. No confundáis las esporas que producen estas plantas con las esporas que producen los hongos. Los hongos no son plantas, a pesar de que producen esporas, pero tienen otras características diferentes de las plantas, como que por ejemplo no producen la fotosíntesis, no desarrollan la fotosíntesis. Entonces los hongos no son plantas, a pesar de que también se reproducen por esporas. Bien, vamos a empezar con este gran grupo de plantas, las criptógamas o esporófitas. Y es que todas estas plantas tienen una característica en común, o podemos hablar de características en común, en cuanto a que habitan en ambientes húmedos, necesitan humedad, necesitan agua para poder crecer, para poder desarrollarse. Y dado que necesitan humedad, crecen mucho mejor o se desarrollan mucho mejor en ambientes que están protegidos del sol. Las criptógamas o esporófitas, o plantas sin flor y sin semillas, se clasifican en dos grandes grupos, las briófitas y las pteridófitas. Vamos a empezar a diferenciar las características entre estos dos grandes grupos, porque como hemos hecho desde el principio a la hora de clasificar, nos tenemos que fijar en características en común para ir guardando cosas similares en cajones distintos. Las diferencias entre los briófitos y los pteridófitos es que, por ejemplo, los briófitos tienen filoides, cauloides y rizoides, es decir, no tienen hojas, ni tallo ni raíz. Tienen algo parecido, en vez de hojas tienen filoides. En vez de tallos tienen cauloides o caulidios. Y en vez de raíces tienen rizoides. No se les puede llamar ni hojas, ni tallos, ni raíces porque su estructura interna es diferente. Entonces reciben estos nombres. Sin embargo, los pteridófitos sí que tienen hojas. Ya tienen hojas propiamente dichas. Y también tienen raíces. Pero todavía no tienen tallos. O tienen unos tallos diferentes, que son unos tallos rastreros que se encuentran de manera horizontal sobre el suelo, que reciben el nombre de rizoma. Entonces esa es la primera diferencia entre los briófitos y los pteridófitos. Otra diferencia es que en los briófitos las esporas que producen para reproducirse se generan dentro de una cápsula, mientras que en los pteridófitos las esporas se generan dentro de unas estructuras esféricas denominadas soros, que luego se abren. Y la tercera diferencia es que los briófitos absorben agua y nutrientes por todo su cuerpo, es decir, que a través de sus rizoides, cauloides y filoides no tienen unos vasos conductores a través de los cuales conducir el agua. Eso pasa en las plantas comunes, en las plantas superiores, que veremos más adelante, en las que el agua se absorbe por la raíz y llega
y se reparte por toda la planta. Esto ocurre así porque dentro de las plantas hay unos canales muy pequeños por los cuales va fluyendo el agua y los nutrientes. Pues en el caso de los briófitos eso no ocurre así, no tienen esos conductos internos y entonces tienen la capacidad de absorber el agua por cualquiera de los órganos de la planta. Pueden absorber el agua por los rizoides, por los cauloides y también por las hojitas pequeñas, por los filoides. Pueden absorber agua y nutrientes por todo su cuerpo. Sin embargo, en los pteridofitos ya sí que tienen vasos conductores, ya tienen unos tubitos microscópicos a lo largo de todos sus órganos que pueden canalizar todo el agua que van absorbiendo las raíces. Por lo tanto, solo por la raíz es por donde absorben agua y nutrientes. Una vez vistas las diferencias entre estos dos grandes grupos, podemos empezar a dividir otra vez cada uno de estos grupos. Abrimos el cajón de las briófitas y establecemos diferentes compartimentos para tres grandes grupos de briófitas: los antoceros, los musgos y las hepáticas. Para clasificar estos tres grupos de las briófitas nos servimos de la estructura, de la anatomía. Como veis, la forma de cada uno de estos tres tipos de plantas son muy diferentes. Por una parte tenemos a los antoceros, que tienen esta estructura alargada y verticalizada, y algunas de las especies más importantes de antoceros son el Anthoceros punctatus o el Anthoceros ascendens. Como veis, tienen una morfología similar. En el caso del musgo, que estamos acostumbrados a verlos de manera a verlos tapizando una gran superficie, pues en realidad esto no es una única planta, son muchas plantitas pequeñas. Aquí tendríamos una planta individual, lo que pasa que cuando todas estas se acumulan en gran cantidad, pues lo vemos a modo de tapizado, pero en realidad un musgo sería una única planta como esta. Los musgos tienen esta estructura con su rizoide, su cauloide y sus filoides pequeñitos, y en algunos casos hay una cápsula que es la que contiene... siempre hay cápsulas con sus esporas en su interior, pero en algunos casos son más visuales. Aquí tenéis, por ejemplo, dos ejemplos de musgos muy comunes, como el Pseudoscleropodium purum o el Polytrichum comune. Aquí se observan muy bien las cápsulas que os comentaba anteriormente. Y las hepáticas son las que tienen esta anatomía también muy curiosa y muy particular. Algunas especies de hepáticas características son la Marchantia polymorpha o la Lunularia cruciata. La Marchantia polymorpha es esta que tenemos aquí en este dibujo y que se caracteriza por estas pequeñas estructuras a modo de palmeritas pequeñas, que son estructuras específicas para llevar a cabo la reproducción, para formar las esporas. Y en el caso de Lunularia cruciata también es curiosa porque tiene estas estructuras en forma de luna, que son las que le dan el nombre. Bien, una vez vistos los tres grupos de briófitas, los antoceros, los musgos y las hepáticas, pasamos al grupo de las pteridofitas, que se subdivide otra vez en 6 grupos. Dentro de las pteridofitas están los licopodios, que tienen esta morfología. La especie más representativa es el Lycopodium clavatum. También están las selaginelas. La especie más característica es Selaginella lepidófila. Como ves, también da nombre al grupo general. La Selaginella lepidófila, cuyo nombre común es la doradilla o rosa de Jericó. Es una especie muy curiosa porque está perfectamente adaptada a la sequía. Es que puede llegar a vivir sin agua, desarrolla el proceso de anhidrobiosis, es decir, que durante un periodo en el que no tenga agua, pues lo que hace es deshidratarse, las hojas se contraen en forma de bola y esto le permite que también pueda desplazarse por el viento a otro lugar donde ya encuentre más humedad. Otro grupo de pteridofitas son los equisetos, que tienen todas estas ramas. Hay unas ramas que son puramente vegetativas, que le ayudan a hacer la fotosíntesis, y hay otras ramas que están dedicadas especialmente a la reproducción y a la formación de esporas. La especie más representativa de los equisetos es el Equisetum arvense, conocido comúnmente como cola de caballo, y que seguramente te suene porque se comercializa en forma de infusión, ya que es un
es un diurético, ayuda a eliminar líquidos de nuestro cuerpo. El siguiente grupo es el de las xilófitas, que tienen esta estructura simple. Como veis, el rizoma sigue siendo un tallo subterráneo, horizontal, y de él salen tallos aéreos en cuyos extremos están los esporangios, que es el lugar donde se forman las esporas. La especie característica de las xilófitas es Xylotum nudum. El siguiente grupo de las pteridofitas es el de los isoetes, con una estructura también muy sencilla. Isoetes lacustris es el representante de este grupo. Y por último acabamos con el grupo que seguramente que mejor conozcas de las pteridofitas, es el grupo de los helechos. Los helechos también van a tener sus raíces, como todos los grupos anteriores, van a tener un rizoma, que es un tallo postrado o subterráneo, y van a tener todas estas hojas, que en el caso de los helechos son compuestas y que reciben el nombre también de frondas. En estas hojas se van a encontrar los soros con sus esporas en el interior. Esta morfología típica es la que encontramos, por ejemplo, en el Polypodium vulgare o en el Pteridium aquilinum. Sin embargo, no todos los helechos tienen esta anatomía. Existen otros con una morfología diferente, como pueden ser el Phyllintis scolopendrium o el Platycerium bifurcatum. Y hasta aquí ya hemos visto los 6 grupos de las pteridofitas. Normalmente, al hablar de briofitas, de los 3 grupos que hemos visto anteriormente, el grupo de los musgos es el más común, al igual que ocurre con el grupo de los helechos en el caso de las pteridofitas. Por eso, a la hora de hablar de briofitas y pteridofitas, muchas veces los sustituimos por musgos y por helechos. Hasta aquí ya hemos clasificado la primera parte o el primer gran grupo de plantas, las plantas criptógamas o esporófitas, que son aquellas que no tienen ni flores ni semillas. Como veis, en todos los ejemplos que hemos visto no hemos visto ninguna flor y ninguna produce semillas, producen esporas. Las criptógamas o esporófitas se dividían en musgos, que es el representante más típico de las briofitas, y los helechos, el representante más típico de los pteridofitos. Los briofitos no tenían raíces, ni hojas, ni conductos, mientras que los pteridofitos tienen raíces, hojas y conductos que llevan el agua absorbida por la raíz y los nutrientes al resto de la planta. Vamos a avanzar con el otro grupo, el grupo de las fanerógamas o espermatofitas, es decir, aquellas que tienen flores y semillas. De nuevo aparece por aquí nuestro amigo Constantinos y nos ayuda a entender el significado de las palabras fanerógama y espermatofita. La palabra fanerógama procede de la palabra griega faneros, que significa a la vista, y de la palabra griega gamos, unión sexual. ¿Qué quiere decir? Que la unión sexual está a la vista. Efectivamente, la flor es el órgano sexual de estas plantas. Como vemos la flor, vemos perfectamente cómo se produce la fecundación, la polinización en este tipo de planta. Recuerda que la flor es el órgano reproductivo de las plantas y dentro de una misma flor podemos encontrar los órganos masculinos, que serían los estambres, y los órganos femeninos, que serían los carpelos. Hay algunas flores que son hermafroditas, es decir, que tienen los dos tipos de órganos, los masculinos y los femeninos. Por otra parte, existen otras flores que solamente tienen los órganos masculinos o los órganos femeninos. Y la palabra espermatofitas procede de la palabra griega esperma, que significa semilla, y de la palabra griega phyton, que significa, como ya sabemos, planta. Por lo tanto, las espermatofitas son las plantas que producen semillas. Las fanerógamas o espermatofitas, a diferencia de las criptógamas o esporófitas, son fundamentalmente plantas de tierra, aunque algunas se han adaptado a medios acuáticos. Y además están adaptadas a condiciones ambientales muy diversas, no necesitaban tanta humedad, ni estar tan protegidas del sol como el grupo anterior.
Estas fanerógamas o espermatofitas las vamos a clasificar de nuevo en dos grandes grupos. Por una parte están las gimnospermas y por otra parte las angiospermas. Como en el caso anterior, vamos a establecer diferencias entre estos dos grandes grupos para saber por qué las volvemos a dividir. Aquí tenéis un cuadro en el que se explica muy bien las diferencias entre las gimnospermas y las angiospermas. Vamos a ir viendo cada una de estas características. Vamos a fijarnos en el tallo de estas plantas, y es que las angiospermas pueden tener un tallo herbáceo y también leñoso, mientras que las gimnospermas solamente lo tienen leñoso, es decir, que el tallo se endurece y forma esa corteza, lo que conocemos comúnmente como leña. Esto lo hacen las gimnospermas, que son puramente leñosas. Las angiospermas podemos encontrar herbáceas y también algunas que derivan en tallo leñoso. Respecto a la caducidad de las hojas, las angiospermas pueden ser tanto perennes como caducas, mientras que las gimnospermas, las hojas de las gimnospermas, son siempre perennes, es decir, que duran a lo largo de todo el año, a lo largo de todas las estaciones. Respecto a las semillas, que ya hemos dicho que las fanerógamas o espermatofitas forman todas semillas, pues bien, las angiospermas tienen las semillas metidas dentro de un fruto, mientras que en las gimnospermas las semillas están desnudas, no están dentro de ningún fruto. Otra diferencia es el tiempo que tardan en reproducirse. Las angiospermas tienen una reproducción muy rápida y las gimnospermas tienen una reproducción más lenta. Un ejemplo de angiospermas es la amapola, que florece en primavera, sus semillas están listas a finales de verano y empiezan a germinar con las primeras lluvias de otoño. Como veis, en unos pocos meses ya tenemos una generación. Sin embargo, en el caso de las gimnospermas, como por ejemplo este pino, florece a comienzos de verano, pero las piñas del pino maduran normalmente al tercer año y los piñones que se forman se esparcen al cuarto año. Como veis, la reproducción es mucho más lenta. Esas serían las gimnospermas. Respecto a la polinización, ¿qué es la polinización? Pues es el mecanismo que tienen las plantas fanerógamas para reproducirse, es decir, que el grano de polen tiene que llegar hasta el carpelo para producirse la fecundación y generarse las semillas. Pues bien, en el caso de las angiospermas, la polinización es zoófila, es decir, que depende de animales, como por ejemplo en este caso, que es un insecto, la abeja, que lleva el polen de una flor a otra. Sin embargo, en el caso de las gimnospermas, la polinización es de tipo anemófila, es decir, a través del viento, no precisa de animales, simplemente con el viento el polen sale de la flor masculina y llega hasta la flor femenina. También hay diferencias en cuanto a la flor. La flor de las plantas angiospermas es la típica flor que tenemos siempre en mente. Una flor con sus pétalos, sus estambres, etcétera, etcétera. Muy vistosa y con muchos colores llamativos. Sin embargo, la flor de las plantas gimnospermas es una inflorescencia, es decir, es un agrupamiento de pequeñas flores en forma de cono. Y la hoja también es diferente en las angiospermas y las gimnospermas. Mientras que en las angiospermas las hojas suelen ser planas, mayoritariamente, en las gimnospermas tienen una forma acicular, en forma de aguja, es decir, tienen una forma puntiaguda. Bien, y una vez que hemos visto las diferencias entre estos dos grandes grupos, vamos a empezar con las gimnospermas, es decir, aquellas plantas que tienen el tallo leñoso, que sus semillas están desnudas porque no hay fruto, que las hojas son de tipo perenne, es decir, que no se pierden a lo largo de todo el año, sus hojas son puntiagudas o aciculares, sus flores están agrupadas en forma de cono. También llevan a cabo la polinización gracias al aire, gracias al viento, y su ciclo de reproducción es muy lento. Dentro de este grande grupo los vamos a dividir en 4 subcategorías. Vamos a hablar de las gimnospermas cícadas, los gingos, los netofitos y las coníferas.
En estos grupos os voy a poner en esta presentación, os voy a poner siempre una imagen de la especie más representativa y luego un detalle de la flor, para que veáis la gran diversidad de flores y cómo se agrupan en formas particulares. En el caso de las cícadas, la especie más representante es Cicas revoluta. En el caso de los gingos, la especie más característica es Ginkgo biloba. Aquí tenéis también cómo son sus flores. En esta especie es particular la forma de la flor, la forma de la hoja, que tiene forma de abanico. Y el siguiente grupo de las gimnospermas son los netofitos. La especie más característica de los netofitos es la Welwitschia mirabilis, que tiene esta curiosa flor y que es muy curiosa porque viven durante muchos años. Tienen una gran capacidad de sobrevivir al medio en el que viven. Existen especies de Welwitschia mirabilis que se han datado de que tienen entre 2000 y 3000 años. Generalmente estas plantas solamente tienen 2 hojas. Lo que pasa es que esas hojas, a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, se van rompiendo poco a poco y al final parece que tienen muchas más hojas, pero en realidad solo son 2, pero se han ido rompiendo y parecen más. Y el último grupo de las gimnospermas es el de las coníferas. Este grupo es muy grande y reciben este nombre porque son plantas que producen semillas en conos o piñas. De ahí el nombre de este gran grupo, el de las coníferas, porque tienen conos. Este grupo de coníferas lo vamos de nuevo a subdividir en otros 6 grandes grupos. Como veis, estamos continuamente abriendo puertas, cajones y estableciendo diferentes grupos dentro de otros grandes grupos. En eso consiste la clasificación de los seres vivos. Dentro de las coníferas vamos a encontrar a las taxáceas, cuya especie característica es el comúnmente llamado tejo, Taxus baccata. Aquí veis cómo es su flor. Dentro de las coníferas también está el grupo de las araucariáceas, cuya especie característica es Araucaria araucana. Otro grupo es el de las podocarpáceas, cuya especie más representativa es el Podocarpus macrophyllus. Otro grupo muy común de las coníferas son las cupresáceas. La especie más representativa es el ciprés, el Cupressus sempervirens. Y dentro de las coníferas también están las taxodiáceas o la Sequoia sempervirens. Son los árboles más altos que encontramos en nuestro planeta. Dentro de las coníferas existe también otro grupo que es el de las pináceas, que a su vez lo vamos otra vez a dividir. Las pináceas son aquellas coníferas que tienen hojas lineales en forma de aguja. Son las acículas. Y esa es la característica principal de todas las pináceas. Las pináceas las vamos a dividir en 3 grupos. Son muy comunes o muy conocidos, que son por una parte los cedros, como por ejemplo el Cedrus atlantica. Aquí veis cómo tiene las hojas. Como veis, tiene las 2 características que hemos dicho antes. Son pináceas porque tienen las hojas en forma de aguja, en forma acicular, y son coníferas porque tienen sus conos. Después están los pinos, como Pinus pinaster, que también tienen las mismas 2 características anteriores, y los abetos, como Abies alba. Estos 3 ejemplos serían pináceas. Y junto con todos estos 6 hablaríamos de las coníferas. Como veis, vamos desdoblando grupos en otros subgrupos según sus características. Bien, una vez que hemos visto todas las gimnospermas, vamos a pasar al otro grupo de fanerógamas o espermatofitas, que son las angiospermas. Te recuerdo, las angiospermas eran aquellas plantas con flores y semillas cuyo tallo podía ser leñoso o herbáceo. Las hojas las podían tener caducas o perennes. Además, su forma era plana. Las flores tenían las típicas flores con sus pétalos, sus estambres, vistosas, coloridas. Además, las angiospermas son las que tienen las semillas dentro del fruto. Recuerda que en el caso de las gimnospermas no había fruto. Las semillas quedaban al aire, dentro del cono o piña. En las angiospermas, la polinización la van a realizar los animales, como por ejemplo los insectos.
y en las angiospermas se desarrolla un ciclo vital muy rápido. Las angiospermas van a llevar a cabo esta división, una división mucho más sencilla que las gimnospermas, porque en las gimnospermas había muchos subgrupos, pero en las angiospermas simplemente vamos a hablar de monocotiledóneas o dicotiledóneas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grandes grupos? Pues de nuevo establecemos una tabla comparativa y vamos viendo grupo por grupo, característica por característica. Respecto a las semillas, cuando germinan, las monocotiledóneas desarrollan un único cotiledón y las dicotiledóneas desarrollan dos cotiledones. ¿Qué son los cotiledones? Los cotiledones son las primeras hojitas que aparecen cuando la semilla germina. Son unas hojas que tienen mucha reserva energética y que van a empezar a realizar la fotosíntesis para que la planta pueda germinar y pueda desarrollarse. Entonces, las plantas angiospermas monocotiledóneas, como la propia palabra dice, solo tienen un cotiledón. Sería este de aquí. Esta es la primera hojita y luego ya salen las demás, pero este sería el primer cotiledón. Sin embargo, las plantas angiospermas dicotiledóneas, al germinar desarrollan dos cotiledones. Serían estos dos de aquí, una hojita y otra. Luego ya salen las demás. Aquí vemos cómo se desarrolla la germinación de ambos tipos, las monocotiledóneas con una única hoja y las dicotiledóneas con dos hojitas iniciales. Respecto a la raíz, también hay una diferencia muy evidente en este grupo. Por una parte están las plantas dicotiledóneas que tienen una única raíz pivotante y varias raíces más pequeñas que salen de la raíz principal. Sin embargo, las plantas monocotiledóneas tienen raíces fibrosas, es decir, que a partir de la base del tallo aparecen un montón de raíces fasciculadas, todas ellas de la misma categoría. Respecto al tallo, también tiene una diferencia muy evidente. Si hacemos un corte del tallo de las plantas angiospermas, podemos ver una diferente organización de todos los conductos. Recuerda que todo el agua que absorben estas plantas por la raíz, junto con los nutrientes, suben por el tallo, suben por el tronco, y lo hacen a través de unos conductos. Pues en el caso de las dicotiledóneas, estos conductos se organizan de manera circular. Sin embargo, en el caso de las monocotiledóneas lo hacen de manera esparcida a lo largo de todo el tallo, no tienen un orden concreto. Otra diferencia la tenemos en las hojas. Las plantas monocotiledóneas tienen una nervadura paralela en sus hojas. Aquí lo veis muy bien. Esta es una hoja vista en general y si ampliamos un poquito más con una lupa, vemos que todos los nervios de las hojas, todos los haces o conductos por los que circula la savia, están organizados de manera paralela. Sin embargo, en las plantas angiospermas dicotiledóneas la nervadura es ramificada. Hay una costilla principal, hay un nervio principal y de ese nervio van saliendo el resto de nervios. También hay una diferencia muy evidente en las flores de las angiospermas. Las monocotiledóneas tienen pétalos, el número de pétalos es siempre 3 o múltiplo de 3. Esto nos va a ayudar a identificar muy bien a qué grupo de angiospermas pertenece una planta, porque si encontramos 3 pétalos o 6, como en este caso, veremos que son monocotiledóneas, siempre 3 o múltiplos de 3. Sin embargo, las dicotiledóneas tienen 4 pétalos o 5. En este caso tienen 5, que además están fusionados entre sí, o en este ejemplo pues tiene 4. Y otra diferencia es el polen. Recuerda que el polen se encuentra en el interior de las anteras de las flores y cuando los estambres se rompen, pues cuando las anteras se rompen, el polen sale al exterior. Pues si cogemos esos granitos de polen microscópico y los analizamos al microscopio, veremos que las monocotiledóneas, el polen de las monocotiledóneas solamente tiene un poro. A través de ese poro es por donde luego saldrá, como en esta imagen se observa, luego saldrá el tubo polínico que llegará a fecundar el óvulo de
de la flor. Entonces las monocotiledóneas solamente tienen un poro. Sin embargo, en el caso de las dicotiledóneas tienen 3 poros, como veis aquí en esta microfotografía. Bien, y una vez que hemos visto las diferencias para clasificar a las angiospermas, vamos a ir grupo por grupo. Vamos a empezar por las monocotiledóneas, que te recuerdo son aquellas plantas angiospermas que tienen solamente un cotiledón al germinar, que sus raíces son fasciculadas, es decir, que nacen raíces del mismo tamaño desde la base del tallo, no hay ninguna que sea principal. Sus conductos por los que circula la savia bruta y la savia elaborada están esparcidos por todo el tallo. Si hiciéramos un corte del tallo, pues están esparcidos, no tienen ningún patrón. Las hojas tienen una nervatura paralela, los nervios de las hojas son paralelos. Las flores tienen pétalos que pueden ser 3 pétalos o múltiplos de 3 o 6. Y el grano de polen tiene solamente un poro. Estas son las características generales y comunes de todas las monocotiledóneas. Entre las monocotiledóneas se incluyen muchísimas especies de plantas que se conocen genéricamente como palmeras, orquídeas, lirios. Muchas de ellas se agrupan además en una familia muy importante que es la familia de las gramíneas. Quizás el grupo de plantas económicamente más importante porque en ellas se encuentran el arroz, el trigo o el maíz, que tienen una gran importancia para el ser humano. Aquí tenéis algunos ejemplos de plantas monocotiledóneas como la orquídea, el arroz o el ajo. Dentro de las monocotiledóneas o el grupo de las monocotiledóneas se encaja dentro de este taxón. Si te acuerdas al principio del vídeo, cuando hablamos de Linneo y de cómo creó los diferentes taxones para clasificar las plantas, pues al hablar de monocotiledóneas estamos hablando de clase, la clase de las monocotiledóneas, que se encuentra dentro del filo de las angiospermas y a su vez dentro del reino de las plantas. Pues bien, una vez que hablamos de monocotiledóneas, hay que decir que a su vez comprende 11 órdenes y esas órdenes agrupan a 45 familias, con un total de 2.000 géneros y alrededor de 34.000 especies. Es una locura ir especie por especie o género por género en este gran armario que sería muy complicado de entender. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se clasificarían todas estas monocotiledóneas. Bueno, también están aquí incluidas las dicotiledóneas, pero aquí tenéis un ejemplo de este gran árbol en el que vamos dividiendo subgrupo por subgrupo las clases de las monocotiledóneas y de las dicotiledóneas, que se dividen en órdenes, familias, géneros. Es muy complejo ir familia por familia conociendo los diferentes tipos de taxones tanto de las monocotiledóneas como de las dicotiledóneas. Es por ello que simplemente vamos a hacer una selección de familias, quizá de las familias más representativas de las monocotiledóneas, para conocer las particularidades más importantes y así ver por qué se agrupan dentro de esas familias. Por ejemplo, dentro de las monocotiledóneas tenemos a la familia de las liliáceas, dentro del orden de las liliales. En esta familia encontramos un montón de especies que tienen flores con simetría radial y que además tienen tépalos, es decir, que los pétalos y los sépalos no se diferencian entre sí, son muy parecidos. Además, las liliáceas desarrollan bulbos, que son unos órganos subterráneos en los que se almacenan nutrientes. Algunas de las especies más características de las liliáceas son, pues, por ejemplo, el tulipán, Tulipa purissima, el lirio, Lilium candidum, el ajo, Allium sativum, o la cebolla, Allium cepa. Como veis, la cebolla y el ajo comparten el mismo género, el género Allium, que sería este taxón, y después tienen otras características que le hacen ya dividirse en dos especies, el Allium cepa, la cebolla, y el Allium sativum, el ajo. Bien, pues en estos casos las flores de estas especies van a tener siempre simetría radial y con pétalos y sépalos indistinguibles, ¿vale? Y además típicamente los bulbos, de hecho nosotros consumimos el bulbo tanto de la cebolla como del ajo. Otro ejemplo de monocotiledóneas es la familia de las orquidáceas. Dentro de esta gran familia encontramos especies que tienen flores con simetría bilateral, es decir, que solamente se cortan por un plano para generar una simetría.
Además son flores muy vistosas y muy coloridas, con 3 tépalos internos y 3 tépalos externos. Recuerda que en este caso no vamos a reconocer muy bien o no vamos a diferenciar muy bien, como en el caso anterior, los pétalos de los sépalos. Entonces se les llama tépalos. Y estas flores pues tienen 3 tépalos internos, que aparecen de este color rosado más claro, y 3 tépalos externos por delante, que sería este y este último, que tiene una forma muy particular, que se llama labelo. Este pétalo recibe el nombre de labelo y que tiene una forma muy particular, sobre todo destinado a llamar la atención a los insectos, porque como hemos dicho anteriormente, estas plantas necesitan las angiospermas, a diferencia de las gimnospermas, necesitan llamar la atención de los animales para poder llevar a cabo la polinización. Entonces, el tener estas flores tan vistosas, coloridas y con estos pétalos tan curiosos, pues llama la atención de los insectos, en este caso, y así pueden llevar a cabo la polinización entre flores. 2 ejemplos característicos de esta familia de las orquidáceas pues son las orquídeas, que dan el nombre a este grupo, o la vainilla, Vanilla planifolia. Y otro grupo, el tercer grupo de representativo de las monocotíledas, es el de la familia de las palmáceas. Las palmáceas, las comúnmente denominadas palmeras, tienen un tallo siempre leñoso que está coronado en la parte superior por un penacho de hojas. Estas hojas tienen esta forma típicamente, tienen un raquis principal y de ese raquis van saliendo diferentes foliolos. Pero la hoja como tal es toda esta estructura, lo que pasa que luego tiene diferentes foliolos. 2 ejemplos de especies de la familia de las palmáceas pues son la palmera datilera, Phoenix dactylifera, muy conocida porque de ella se obtienen los dátiles, y el cocotero, Cocos nucifera, que produce cocos. Y el último ejemplo de familia que vamos a ver dentro de las monocotiledóneas, que no lo podíamos olvidar porque tiene una gran importancia económica y agroalimentaria para el ser humano, es el de la familia de las gramíneas. Las gramíneas son generalmente hierbas, aunque algunas pueden volverse grandes y semileñosas, como por ejemplo la caña de azúcar, Saccharum officinarum. Entonces esos tallos se vuelven grandes, endurecen y adquieren una forma de caña. Pero generalmente son, pues como podéis ver, herbáceas, como por ejemplo el arroz, Oryza sativa, o el trigo del género Triticum. Tienen generalmente el tallo hueco y las flores se agrupan en inflorescencia. Una inflorescencia es una agrupación de diferentes flores más pequeñitas. Además, esas inflorescencias pueden tener diferentes morfologías y por eso reciben el nombre de espiga o espículas. Aquí tenéis un ejemplo de espiga que, como veis, está formada por diferentes flores. Esta sería la flor, que se van colocando todas en el raquis y al final tenemos toda la espiga. Bien, y hasta aquí hemos echado un vistazo general a algunos ejemplos de monocotiledóneas. Hemos visto concretamente 4 familias de monocotiledóneas, las más representativas o las más curiosas. Y ahora vamos a pasar al grupo de las dicotiledóneas, que te recuerdo son aquellas angiospermas, es decir, son aquellas plantas con flor y semilla angiosperma que tienen estas características. Al germinar, las semillas producen 2 cotiledóneas, de ahí el nombre de dicotiledóneas. Producen 2 cotiledones. Respecto a sus raíces, tienen una raíz principal, que es la raíz pivotante, y después aparecen estas otras raíces secundarias. Además, las dicotiledóneas, los conductos internos del tallo de las dicotiledóneas, están distribuidos de manera radial. Las hojas de las dicotiledóneas tienen una nervatura principal y a partir de ella van saliendo otros nervios del nervio principal, ¿vale? No están de manera paralela como en el caso de las monocotiledóneas. Las dicotiledóneas, las flores de las dicotiledóneas van a tener entre 4 y 5 pétalos. Y el grano de polen de las dicotiledóneas tendrá 3 poros.
Las dicotiledóneas son el grupo más evolucionado y más grande de todas las plantas. Comprende hasta unas 200.000 especies e incluye la mayor parte de árboles, arbustos y hierbas que comúnmente puedes conocer, como por ejemplo el roble, el rosal, la hierbabuena, el manzano, el almendro o la margarita. Al igual que hemos hecho en el caso de las monocotiledóneas, vamos a hablar de las dicotiledóneas, que está a nivel de clase, y de nuevo se nos va a hacer muy complicado ir clasificando todas y cada una de las 200.000 especies que existen en las dicotiledóneas. Sería imposible, no tendríamos un armario suficiente para clasificar todas esas 200.000 especies que se agrupan en cientos de familias. Aquí de nuevo tenemos representados todas esas familias, tanto de monocotiledóneas como de dicotiledóneas. Entonces, ¿qué vamos a hacer de nuevo? Pues vamos a seleccionar 5 de las familias más representativas de las dicotiledóneas para que veáis qué característica comparten en común y que nos ayudan para agruparlas dentro de esa familia. Así, dentro de las dicotiledóneas encontramos, por ejemplo, la familia de las leguminosas. Dentro de esta familia se reúnen plantas fácilmente reconocibles por su fruto tipo legumbre, como por ejemplo en el caso de la lenteja, Lens culinaris, en el caso del haba, Vicia faba, o en el caso de la soja, Glycine max. ¿Veis? Este fruto que tiene forma de legumbre. Y además las hojas son compuestas. Tienen también unas flores muy vistosas, con un pétalo superior muy desarrollado. ¿Veis? Aquí veis la flor y si separamos los pétalos, los 4 pétalos que tiene, pues tenemos un pétalo superior, 2 pétalos laterales, que se conocen con el nombre de alas, y un pétalo más pequeño, la quilla. El pétalo superior es el más vistoso, recibe el nombre de estandarte, porque lo que hace es cubrir, a modo de estandarte, a los otros 3 pétalos. Otra familia de dicotiledóneas muy común es la familia de las rosáceas. En esta familia las flores tienen una base muy desarrollada. Este receptáculo, que es la base de la flor, es muy grande y abombado y desarrollado. Y de esta base salen típicamente 5 pétalos. Y otra característica muy importante de esta familia es que tienen numerosos estambres. Estas flores típicas son las que podemos encontrar en especies como en el rosal silvestre, Rosa canina, el manzano, Malus domestica, el almendro, Prunus dulcis, o la fresa, un montón de especies que se agrupan dentro del género Fragaria. La tercera familia que vamos a ver es la de las umbelíferas, dentro del orden Apiales. En las umbelíferas se agrupan todas las dicotiledóneas que tienen flores agrupadas en grandes inflorescencias, es decir, las flores de las umbelíferas son muy pequeñitas, pero todas esas florecitas pequeñas se agrupan en unas grandes inflorescencias que tienen forma de paraguas o de umbela, de ahí el nombre de esta familia, umbelíferas, por la umbela, el paraguas. Estas umbelas pueden ser sencillas o pueden ser compuestas. Aquí tenéis 3 especies representativas de esta familia que, como veis, las flores son de este tipo. Tenemos, por ejemplo, el perejil, Petroselinum crispum, la zanahoria, Daucus carota, o el apio, Apium graveolens. Las compuestas, la familia de las compuestas dentro del orden Asterales de las dicotiledóneas, son una familia muy curiosa porque muchas veces confundimos que estas plantas tienen una única flor, cuando en realidad, cuando vemos estas flores, estamos hablando de una agrupación de flores más pequeñas. Y es que las especies de la familia de las compuestas presentan unas flores que pueden ser de 2 tipos. Pueden ser flores tubulosas o liguladas. Las flores tubulosas son estas y tienen forma de tubo alargado. Y las flores liguladas tienen una estructura similar, pero de ellas parte una gran lígula, que es como un pétalo grande, que la diferencia de las flores tubulares. Entonces tienen estos 2 tipos de flores. ¿Qué pasa? Que estos 2 tipos de flores se agrupan en gran cantidad en una inflorescencia. Y cuando nosotros vemos estas flores,
no es una única flor, son muchos tipos de flores agrupados en una gran inflorescencia. ¿Ves? Esta flor de aquí, del girasol, el Helianthus anus, aparece representado aquí, si hacemos un corte. Las flores de los extremos que rodean toda la inflorescencia grande serían flores liguladas, que tienen este pétalo, este único pétalo. Y en el centro encontraríamos todas estas flores tubulares. Las del centro estarían todavía inmaduras y van madurando hacia el exterior. Después, toda esta gran inflorescencia queda rodeada por otras hojitas más pequeñas que son las brácteas. Además del girasol, el diente de león, Taraxacum officinale, tiene una estructura parecida. Y la alcachofera, Cynara scolynumus, también tiene una estructura similar. Son flores compuestas, inflorescencias. Otra familia de las dicotiledóneas es la familia de las crucíferas. En esta gran familia vamos a incluir plantas herbáceas que tienen típicamente una flor con 4 pétalos en cruz, de ahí el nombre de crucíferas. Además, todas producen un fruto alargado que se conoce como silicua. El grelo, Brassica rapa, el rábano, Raphanus sativus, o el repollo, Brassica oleracea, son 3 ejemplos de crucíferas. Y hasta aquí hemos visto 5 ejemplos de los cientos de familias que encontramos dentro de las dicotiledóneas. Bueno, pues con todo lo visto hasta ahora ya hemos conseguido clasificar todas las plantas que en un inicio nos generaban tanto caos y tanto desorden, las hemos ido clasificando según las características de cada una de ellas. Si quieres, para hacer un resumen de todo este vídeo, te propongo este esquema que es muy sencillo para que brevemente recapitulemos todo lo que hemos aprendido. Las plantas las hemos clasificado en un inicio entre las que tienen flores y semillas y las que no tienen flores y semillas. Las que no tienen flores ni semillas, que son las criptógamas o esporófitas, son las que sí tienen esporas, se reproducen por esporas, y las hemos dividido en 2 grupos: las plantas briófitas, como los musgos, o las plantas pteridófitas, como los helechos. Y el otro gran bloque, las plantas que sí tienen flores y semillas, las denominadas fanerógamas o espermatofitas, las hemos vuelto a clasificar en 2 grandes grupos: las que no tienen frutos y las que sí tienen frutos. Es decir, las que no tienen frutos y las semillas quedan al aire, quedan vistas al aire, que son las gimnospermas, como por ejemplo el pino o el ciprés, y las que sí tienen frutos y las semillas quedan escondidas dentro del fruto. Esas son las angiospermas. Por último, las angiospermas las hemos dividido en 2 grupos, según las características que hemos descrito anteriormente, pero bueno, las definen el número de cotiledones que aparecen en la planta cuando empiezan a germinar a partir de las semillas, y tienen 2 cotiledones. Entre otras características eran las dicotiledóneas y en el otro caso eran las monocotiledóneas, ¿vale? Después ya dicotiledóneas y monocotiledóneas se volvían a dividir en un montón de órdenes y familias, etc. Bueno, ya hemos conseguido lo que nos hemos propuesto al principio del vídeo: toda esta gran cantidad de plantas, clasificarlas en el armario, en las estanterías, en los cajones, y ya tenemos todas las plantas perfectamente ordenadas. Espero que hayas aprendido un poco más acerca de la clasificación de las plantas. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, deja comentarios, comparte o pulsa la campanita para suscribirte y estar al tanto de los nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!